robo, pandillas, asesinatos, tráfico de drogas, conflictos territoriales, violencia de carteles. Estos son solo algunos de los crímenes que se pueden encontrar en este top 10 de las ciudades más peligrosas del mundo. Puesto 10. Ciudad del Cabo, suroeste de Sudáfrica, en la provincia del Cabo Occidental. Población: 4.5 millones. Tasa de homicidios: 66 por cada 100.000 habitantes. Ciudad del Cabo es famosa por sus paisajes impresionantes y su cultura diversa. Sin embargo, la desigualdad socioeconómica y la violencia de pandillas en los barrios marginales contribuyen a la alta tasa de homicidios. Crímenes destacados: homicidios. Alta tasa de asesinatos, especialmente en barrios marginales. Violencia de pandillas, común en áreas específicas, con enfrentamientos regulares. Robos y asaltos frecuentes, especialmente en áreas turísticas y de bajos ingresos. Homicidios. Alta frecuencia en todas las ciudades, generalmente relacionados con el narcotráfico y las pandillas. Secuestros. Comunes en varias de las ciudades, a menudo relacionados con rescates. Extorsión y robos, frecuentes en negocios y contra ciudadanos, tanto locales como turistas. Narcotráfico. Actividad prevalente en varias ciudades, siendo un factor importante en la violencia. Barrios peligrosos. Nyanga, una de las áreas más violentas con alta incidencia de homicidios. Calle Licha, conocido por su alta tasa de crímenes violentos y robos. Mitchell's Plain, alta actividad de pandillas y narcotráfico. Número 9. Fortaleza costa noreste de Brasil, en el estado de Ceará. Población: 2.7 millones. Tasa de homicidios: 69 por cada 100.000 habitantes. Fortaleza es un popular destino turístico en Brasil, pero la violencia de pandillas y el tráfico de drogas crean un ambiente inseguro. Las autoridades han intensificado los esfuerzos para controlar la violencia, pero el problema persiste. Actividades peligrosas: atracos, homicidios y conflictos entre pandillas. Crímenes destacados: homicidios, violencia de pandillas y conflictos territoriales. Robos y asaltos frecuentes en la ciudad y áreas turísticas. Tráfico de drogas. Alta actividad en distribución y venta. Barrios peligrosos. Mucuripe, conocido por la violencia de pandillas y narcotráfico. Hangurusu, alta tasa de homicidios y crímenes violentos. Bom Jardim, frecuentes enfrentamientos entre pandillas y policía. Número 8. Natal, costa noreste de Brasil, en el estado de Río Grande del Norte. Población: 890.000. Tasa de homicidios: 75 por cada 100.000 habitantes. Conocida por sus hermosas playas, también es un punto caliente de violencia de pandillas. Las facciones criminales luchan por el control de las rutas de drogas y otros negocios ilícitos. Crímenes destacados: homicidios, violencia de pandillas y ajustes de cuentas, robos y asaltos, comunes en áreas urbanas y turísticas, tráfico de drogas, punto de distribución y consumo de drogas, barrios peligrosos. Felipe Camarão, alta incidencia de crímenes violentos y narcotráfico. Nossa Senhora da Apresentação, conocido por robos y violencia de pandillas. Mãe Luisa, alta tasa de asesinatos y tráfico de drogas. Número 7. Ciudad Guayana, región oriental de Venezuela, en el estado Bolívar. Población: 900.000. Tasa de homicidios: 78 por cada 100.000 habitantes. La crisis económica y la corrupción en Venezuela han convertido a Ciudad Guayana en una ciudad peligrosa, con altos índices de criminalidad. La minería ilegal y las pandillas contribuyen a la inseguridad. Homicidios. Alta tasa de asesinatos, a menudo relacionados con robos. Secuestros, frecuentes, especialmente en áreas menos vigiladas. Robos, violentos y comunes, tanto en hogares como en la calle. Barrios peligrosos. San Félix, alta tasa de homicidios y actividad delictiva. Core 8, conocido por la violencia y robos frecuentes. Los Olivos, aumento de robos y asesinatos. Número 6. Irapuato, estado de Guanajuato, centro de México. Población: 380.000. Tasa de homicidios:
81 por cada 100.000 habitantes. La violencia se debe en gran parte a las luchas territoriales entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Crímenes destacados, homicidios, violencia intensa entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Extorsión y secuestros, comunes en la población y negocios locales. Robo de combustible, actividad peligrosa y común. Barrios peligrosos, Colonia Las Américas. Fuerte presencia de actividades delictivas y violencia. Colonia 12 de diciembre. Alta incidencia de robos y asaltos. Colonia Che Guevara, conocida por la violencia de pandillas y narcotráfico. Número 5. Ciudad Juárez, frontera norte de México, junto a El Paso, Texas. Población, 1.5 millones. Tasa de homicidios, 86 por cada 100.000 habitantes. Esta ciudad fronteriza sufre de violencia entre carteles y una alta incidencia de feminicidios. Crímenes destacados. Homicidios. Alta tasa de feminicidios y asesinatos relacionados con el narcotráfico. Narcotráfico. Ruta clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Secuestros y extorsiones, frecuentes y violentos. Barrios peligrosos. Centro. Alta incidencia de homicidios y crímenes violentos. Felipe Ángeles. Conocido por la actividad de pandillas y tráfico de drogas. Riberas del Bravo. Alta tasa de robos y violencia de pandillas. Número 4. Ciudad Victoria, Estado de Tamaulipas, noreste de México. Población, 350.000. Tasa de homicidios, 86 por cada 100.000 habitantes. Ciudad Victoria es escenario de violentos enfrentamientos entre el Cártel del Golfo y los Zetas. La pequeña población de la ciudad magnífica, el impacto de la violencia, actividades peligrosas, balaceras, secuestros y extorsiones. Los residentes y visitantes deben estar alerta y evitar áreas de conflicto. Crímenes destacados, homicidios, enfrentamientos entre el Cártel del Golfo y los Zetas, secuestros, elevado número de secuestros para obtener rescates, extorsión, negocios y personas extorsionadas por grupos criminales, barrios peligrosos, barrio de Tamatán, conocido por su alta tasa de crímenes violentos, barrio de San Marcos, aumento de robos y violencia relacionada con el narcotráfico. Número 3. Acapulco, Costa del Pacífico, en el estado de Guerrero, México. Población, 700.000. Tasa de homicidios, 111 por cada 100.000 habitantes. Un destino turístico popular. Acapulco ahora sufre de violencia relacionada con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Actividades peligrosas, extorsión, secuestro y violencia relacionada con drogas. Las áreas turísticas suelen ser más seguras, pero la prudencia sigue siendo esencial. Crímenes destacados. Homicidios. La violencia de carteles y pandillas es rampante. Extorsión. Negocios locales frecuentemente extorsionados por grupos criminales. Narcotráfico. Puntos de venta y distribución de drogas. Barrios peligrosos. Colonia Jardín. Alta incidencia de homicidios y violencia de carteles. Ciudad Renacimiento. Frecuentes enfrentamientos entre pandillas y crimen organizado. Progreso. Robos, asaltos y presencia de narcotráfico. Número 2. Caracas, región costera norte central de Venezuela. Población, 2.9 millones. Tasa de homicidios, 100 por cada 100.000 habitantes. La crisis económica y política ha llevado a un aumento de la violencia y los delitos, incluyendo secuestros y robos a mano armada. La falta de seguridad es un problema crítico. Actividades peligrosas, robos a mano armada, secuestros express y homicidios son comunes. La corrupción policial también agrava el problema. Crímenes destacados, homicidios, alta tasa de asesinatos, a menudo relacionados con robos y ajustes de cuentas. Secuestros express, cortos en duración, pero frecuentes. Robos a mano armada, comunes en las calles y en el transporte público. Barrios peligrosos. Petare, uno de los barrios más grandes y peligrosos de América Latina, con alta violencia y actividad delictiva. Cota 905, zona de fuerte presencia de bandas armadas y enfrentamientos con la policía. El Valle,
conocido por su alta tasa de criminalidad y violencia. Número 1. Tijuana, frontera noroeste de México, junto a San Diego, California. Población, 1.9 millones. Tasa de homicidios, 134 por cada 100.000 habitantes. Tijuana es conocida por su vibrante vida nocturna y su proximidad a la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, la ciudad está asediada por conflictos entre carteles de la droga, especialmente el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Estos enfrentamientos resultan en una alta tasa de homicidios y un clima de inseguridad. Actividades peligrosas, el tráfico de drogas, la extorsión y los secuestros son comunes. Los turistas deben tener cuidado al transitar por áreas menos seguras y evitar actividades ilícitas. Crímenes destacados: narcotráfico, homicidios, secuestros y extorsiones. Barrios peligrosos. Zona Norte, conocida por su alta actividad relacionada con el narcotráfico y la prostitución. Sánchez Taboada, alta incidencia de violencia entre pandillas y narcotráfico. La Presa, aumento de robos y asaltos, con fuerte presencia de crimen organizado. Para más contenido no dejes de suscribirte al canal y dale like al video. Hasta la próxima.